Amigos, amigas, buenas noches. Vamos a empezar con la segunda parte de este seminario. Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes exposiciones de excelentes especialistas en lo que es el tema de habilidades blandas. Tenemos presente al doctor Atilio Vázquez, magíster en inteligencia emocional, con mucha experiencia, y los que estamos presentes acá, en su mayoría ingenieros, sabemos que necesitamos de las habilidades blandas. Nosotros prácticamente hemos desarrollado las duras, los conocimientos, la lógica, pero hemos descuidado un tanto nuestras habilidades blandas, habilidades que nos permitirían comunicarnos mejor entre nosotros mismos, en nuestro entorno laboral, en la sociedad, en la familia. Creo que por eso es muy importante recibir, aprender las experiencias de estos magníficos expositores y luego aplicarlas. Yo sé que desarrollando nuestras habilidades vamos a tener éxito en solucionar muchos problemas, muchos conflictos que se presentan a diario en nuestra vida. Es fundamental, no solo en lo laboral, también en lo familiar y en lo personal. Por eso, es una alegría presentar al doctor magíster en inteligencia emocional, Atilio Vázquez Reategui, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Muy buenas noches a todos. Para mí es un especial honor estar con ustedes esta noche. Quiero, antes de empezar, agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú la amabilidad que ha tenido de invitarme, y en especial al ingeniero Dextre, quien fue el que con habilidades blandas y emocionales me persuadió a compartir con ustedes la ponencia que ahorita les voy a exponer. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí, me convoca a hablar del tema de la inteligencia emocional. La pregunta es, ¿qué es inteligencia emocional? Muy bien, vamos a dar una descripción. La inteligencia emocional, señores, es la toma de conciencia que el ser humano es un ser emocional. Yo les invito en este momento a quienes disponen de un celular, busquen la palabra humano. Si ustedes pueden buscar la palabra humano en su celular, y van a encontrar una descripción en la cual se habla que nosotros somos seres racionales, que venimos de la familia Homo sapiens sapiens, tenemos una filogenia que proviene del Homo habilis, el Homo erectus, quien utiliza por primera vez el fuego, el gran descubrimiento del ser humano. Pero no se menciona, curiosamente, nada en las descripciones del aspecto emocional, cosa que llama la atención. Y les digo que nosotros somos seres con capacidades cognitivas, pero marcadamente emocionales. Ahora, ¿para qué está la emoción? La emoción, y de paso la inteligencia emocional, que es la disciplina que le estudia, está para reflexionar sobre nuestras emociones, analizar qué emociones tenemos durante el día, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores gatilladores o que inducen a las diferentes emociones? ¿Cómo estas emociones impactan en nuestra vida? Incluso determina una serie de acontecimientos favorables o hasta de desgracia. Entonces, la inteligencia emocional invita a todos a analizar ese impacto, esa repercusión de la emoción en el ser humano. Y una vez que ya se puede analizar, reflexionar sobre ese impacto, esa repercusión, ya se puede aplicar las diferentes técnicas que emplea la psicología. Porque inteligencia emocional se basa en la madre de la ciencia del comportamiento, que es la psicología. Ahora bien, a partir de los años 90, hay grandes descubrimientos en lo que es el estudio del cerebro. Es denominado la década del cerebro. Y se hacen
notables descubrimientos, que eso lo vamos a ver en el transcurso de esta ponencia. En lo que respecta a inteligencia emocional, como les decía, es la toma de conciencia que nosotros somos seres emocionales, en primer lugar. Eso es a nivel personal. A nivel interpersonal, tenemos que entender que implica comprender los sentimientos de los demás. Muchas personas no entienden eso. No saben ponerse en la posición de los demás. Y eso trae graves problemas, sobre todo a nivel de hogar e incluso escalando a nivel profesional. Lo siguiente es tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, incluso hasta en el hogar. He conocido madres que a veces no saben qué hacer con sus hijos, o jefes que no saben hacer con su equipo de trabajo, o gente que tiene la mentalidad, que lo veo muy bien, que es el pensamiento positivo. Se trazan una meta, pero ¿qué pasa si esa meta no se cumple? Un pensador positivo me va a decir, no, no pienses así, tienes que pensar que sí se va a cumplir. Pero la pregunta es, hay probabilidades que no se cumpla. Y si no sucede eso, ¿qué va a ocurrir? Entonces, va a ocurrir esto, frustraciones. La pregunta es, ¿qué es lo que genera frustración en una persona? ¿Cómo lo puede evitar? Eso es campo de la inteligencia emocional. Luego, acentuar nuestra capacidad de trabajo en equipo. Es fundamental en las organizaciones. Aquí, por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros del Perú, esta actividad se ha podido realizar porque ha habido trabajo en equipo. Se han puesto de acuerdo y han dado la realización de este evento exitoso, porque ya están aplicando lo que se denomina habilidades blandas, lo que se denomina inteligencia emocional. Y otro aspecto es adoptar una actitud empática y social, que nos va a brindar posibilidades de desarrollo personal, profesional, y nos va a hacer más humanos. La empatía, señores, es clave para el desarrollo de cualquier institución, cualquier estructura social. Empecemos desde el hogar, empecemos desde una institución, una facultad, un grupo humano. Y ahora estamos viendo, tomando una reflexión, los problemas que hay en nuestra vecindad andina. Hemos visto problemas sociales. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque muchas veces ha habido falta de empatía cuando han lanzado medidas económicas y no han medido el impacto de la parte emocional en la población. Y eso se debe a que falta empatía. Todas estas definiciones que les estoy brindando las ha expuesto Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, que les sugiero, les invito a estudiarlo y leerlo varias veces porque es un libro muy valioso. Pero el tema de inteligencia emocional fue teóricamente definido a nivel científico por estos dos señores estudiosos, Peter Salovey y Meyer, en el año 1990. Mucho se relaciona inteligencia emocional con Daniel Goleman en el año 95, que lanza el libro de inteligencia emocional y lo ha hecho muy bien, un gran divulgador, pero hay que mencionar a estos dos señores que dan el concepto, Peter Salovey y Meyer. Muy bien, inteligencia emocional, entremos un poco más profundo. ¿Qué es? Es la suma de dos habilidades básicas, habilidades de competencia personal y habilidades de competencia social. La estrategia de la inteligencia emocional es diferente a lo que nosotros hemos visto a nivel universitario. Cuando nosotros vamos a una facultad, se acerca el catedrático y recepcionamos la información que este catedrático, que este hombre de investigación con su experiencia y su conocimiento nos transmite, es decir, es de afuera hacia adentro. El campo de la inteligencia emocional varía, cambia, empieza de adentro hacia afuera. Muchas personas dicen, por ejemplo, cuando van a tomar vacaciones, dicen, voy a salir de vacaciones, ¿sí o no? Voy a salir fuera de Lima. Acá no van a salir. Acá ustedes les invito a que entren en sí. Ese es el mérito. Y la primera, justamente, es la conciencia de uno mismo. Un expositor previo habló del tema de conciencia, muy importante. Tomar conciencia de uno mismo es una de las labores mentales, cognitivas más exigentes, porque acá tenemos que ir analizando cómo es la emoción a nivel físico,
a nivel mental y a nivel conductual. A nivel físico, cuando ustedes están en algún tipo de incertidumbre, por ejemplo, cuando alguien les molesta, cuando están en etapa de estrés, ¿cómo se manifiesta, cómo se expresa el cuerpo, por ejemplo? Si están enojados, van a notar que las pulsaciones del corazón se aceleran. Hay un enrojecimiento de la piel. En algunos casos hay un movimiento de nerviosismo o también empezamos a exudar. Todo esto son manifestaciones físicas que muchas de las personas no se dan cuenta, pero sí el cuerpo lo está percibiendo. Se dice que antes de un ataque al corazón, el corazón nos grita que va a sufrir un infarto y nosotros no tenemos el oído suficiente para determinar que el cuerpo nos habla. El cuerpo también nos habla. Si les pregunto a ustedes, ¿con quién es la persona con quien deben aprender a hablar primero? Es con nuestro organismo. Nuestro organismo es inteligente, nos habla. Nosotros somos los que no le prestamos atención. Hay una sordera emocional. Es fundamental entonces determinar cómo se manifiestan las emociones a nivel físico. Hacernos un tiempo para determinar eso. Otro factor es la parte mental. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos durante el día? Se dice que hay investigaciones que llegamos a tener en etapas de estrés hasta 60.000 pensamientos al día. Y curiosamente, de esos 60.000 pensamientos, el 80% es negativo. La pregunta es, ¿por qué nuestro pensamiento tenemos la tendencia hacia la negatividad? Lo vamos a ver en un momento. La otra parte importante es la conducta. ¿Qué hacemos ante determinadas emociones? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la consecuencia de las mismas? ¿Somos esclavos de la emoción o somos ingenieros de la emoción? Planificamos, vemos el proceso. Un punto importante es la metacognición, por ejemplo. La metacognición, que algunos le denominan metarepresentación o teoría de la mente, es cuando uno se pone en la posición del otro, empieza a analizar qué pensamientos tienen los demás para poderlo entender. También está la parte de análisis del autodiálogo. ¿Qué tipo de autodiálogo tenemos durante el día? ¿Es un autodiálogo cargado de positivismo, de construccionismo? ¿O es un diálogo, diríamos, negativo, cargado a veces de palabras que no vienen al caso? Es muy importante hacer una auditoría, señores, de nuestro tipo de autodiálogo. Hay auditorías, hay entidades que visitan empresas y hacen las denominadas auditorías. Ahora, yo les invito a que ustedes empiecen a hacer una auditoría del tipo de pensamientos o autodiálogo que se dicen a ustedes mismos. Eso es fundamental. El otro punto es la introspección que estamos viendo, que es el análisis de uno mismo, que es más allá de las fortalezas u oportunidades de mejora que también debemos tomar en cuenta, tenemos que analizar en qué contextos tenemos las emociones. Un tipo de emoción, por ejemplo, es cuando una persona está en estado de estrés. Hay un tipo de pensamiento. Otro tipo de emociones o pensamientos es cuando uno está tranquilo. Entonces, esto implica, como pueden ver, un análisis completo, que es muy exigente. Por eso es difícil el tema de la inteligencia emocional. Nosotros aprendemos habilidades duras. Se puede estudiar una ecuación diferencial. Podemos ver la cinética química. Podemos ver el análisis de resistencia a materiales. Lo estudiamos, pero ver el tema emocional es un tema pendiente que tiene el ser humano. Lo ha descuidado, porque curiosamente en las definiciones de ser humano no se habla que el ser humano es emocional. Y les digo a ustedes una cosa, el ser humano definitivamente tiene capacidades cognitivas, pero es marcadamente emocional. Finalmente, vamos a ver si alcanza el tiempo para ver los sesgos cognitivos. El tema, como pueden ver, es bastante amplio. Voy a tratar de acelerar, pero la idea es que en lo que podamos llegar se pueda captar las ideas principales. El otro punto, por ejemplo, en la competencia personal es el autocontrol. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos con la familia, con el padre, con los hijos? ¿Cómo actúa usted en su ámbito laboral? ¿Se ha visto alguna vez actuando? ¿Lo han filmado? No existe eso. Sería importante. Eso es lo que se denomina evaluaciones de 360 grados, donde hay un feedback. Conozco personas que me dicen,
Ya me habían pasado la voz que conocí a un amigo mío, el cual decía que trataba muy bien a sus trabajadores, pero sus trabajadores me decían que él se enojaba rápidamente. Se llamaba Ernesto. Le decía, Ernesto, yo me he enterado por ahí que tú a veces te molestas, te ofendes. No, yo trato muy bien a la gente. Pero por ahí me han dicho unos amigos, no, en absoluto, no, yo no me molesto. Pero yo no me molesto. Y lo que acaba de pasar, ¿qué es? De verdad, ¿sabes qué? Yo no sé cómo me molesto, no, estalla, es explosivo, no se da cuenta, no ha hecho este análisis de toma de conciencia, no se da cuenta que cada vez que tiene esos colerones, probablemente su corazón está sufriendo, se está formando de repente una isquemia, diferentes problemas cardiovasculares, no se da cuenta. Por eso inteligencia emocional es toma de conciencia. ¿Qué inductores tenemos de furia, miedo, estrés, alegría, pena? ¿Cuáles son esos factores desencadenantes de la emoción? Eso cada uno lo tiene que reflexionar. Desde colegio, el tema de inteligencia emocional, y ya en unos países y hay libros en los cuales se ve temas de inteligencia emocional desde el colegio. Otro punto importante es el tema de la automotivación. ¿Qué nos mueve? Señores, ¿qué les levanta a ustedes todos los días para que no se queden en la cama queriendo dormir? ¿Qué los impulsa a seguir luchando, a seguir perfeccionándose? Eso hay que ver, los factores motivacionales. Esa gasolina que va a hacer que ustedes avancen, que ante situaciones difíciles se puedan sobreponer. Eso es lo que se denomina ahora resiliencia. La resiliencia, que no importa cuántas veces podemos caer, lo importante es cuántas veces nos vamos a poder levantar y cómo. Eso es lo importante. Es decir, la parte de automotivación es fundamental. ¿Qué objetivos tienen ustedes? Yo les pregunto en este momento, ¿qué objetivo tiene usted, su objetivo de acá a un año en su vida? ¿Qué objetivos tiene de acá a 5 años y a 10 años? El ser humano es el único que tiene la capacidad de entender la abstracción del tiempo. Por lo tanto, yo digo, ustedes se han puesto a analizar cómo se visualizan ustedes, que es otra capacidad cognitiva, en 5 años, por ejemplo. ¿Lo han hecho? ¿Podrían levantar la mano? ¿Cuántas personas se han hecho el análisis de acá a 5 años? Levanten la mano, por favor, sean honestos. Bueno, los felicito. Por supuesto. Si se visualiza así, excelente. Se necesita presidentas. Muy bien, así es. Entonces, estos son las partes de competencias personales, pero también hay la parte de las interacciones, las competencias sociales. Una que es la conciencia social o empatía. La empatía es muy conocida. Ponerse en la posición del otro, en los zapatos. Pero no solamente es ponerse a nivel mental, a nivel cognitivo, sino también empezar a sentir lo que siente el otro. Y de acuerdo a eso, diseñar alguna estrategia para apoyarlo. Eso lo va a conmover y mover. La segunda fase de la empatía ya es la solidaridad. Por ejemplo, en nuestro país hay mucho altruismo. En nuestro país es un país solidario. Esas son preguntas para hacernos. Eso es lo que se llama conciencia. ¿Cómo son nuestras relaciones? Fundamental. Teoría de la mente, como les comentaba, es entender lo que piensa el otro, para que de acuerdo a eso comprenderlo más. ¿Qué lleva a una persona a pensar así? Cada persona es un mundo diferente, se dice. A nivel de neurociencia se habla de que tiene conectomas o circuitos neuronales diferentes. Cada ser tiene diferentes tipos de circuitos neuronales, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a la educación, cultura, familia, país donde se desemboca. La colaboración y la solidaridad. La colaboración es lo que nos ha hecho humanos. Gracias a la colaboración estamos acá todos juntos. Ahora me dirán que colaboración no nos llama la atención porque hasta las hormigas colaboran, ¿sí o no? Sí, pero la hormiga no tiene
zonas de cognición, es decir, no toman conciencia de su naturaleza. No tienen lo que se denomina zonas corticales de análisis. Las hormigas no tienen ese cerebro. El ser humano sí. El ser humano tiene una cualidad muy importante, como dice Víctor Frank, la idea de sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de su vida? Todo esto es parte de la conciencia. Ahora bien, una última más es la gestión de las relaciones. ¿Cómo se manejan estos conflictos? Señores, yo les digo una cosa, el conflicto es inevitable. Sí, el conflicto es inevitable. Va a haber conflictos entre madre con los niños, los padres. Es inevitable el conflicto. Va a haber conflictos en el trabajo. Va a haber conflictos en el país. Espero que no tenga conflictos esta noche con ustedes, por si acaso. Pero ¿por qué digo yo eso? ¿Por qué hago esa afirmación? Porque cada persona es un universo diferente. Es una conexión de neuronas, sinapsis, que se llama en neurociencia. Así como hay un genoma, hay un conectoma en el cerebro. Cada persona tiene un conectoma diferente. Van a pensar, van a actuar, creer de manera diferente. Pero el hecho de que una persona piense en forma diferente a la mía no implica que yo voy a tener emociones negativas o desadaptativas y menos animadversión a esa persona. Eso ya implicaría ya un problema en esa persona que llega a analizar. Ese es un buen punto. Otro lado es el trabajo en equipo. Cuando un equipo trabaja al unísono, ¿qué ocurre? Cuando hay reuniones de trabajo, este equipo quiere reunirse constantemente. Vamos a reunirnos, excelente. Vamos a dar ideas. Va a fluir. Van a estar en el estado flow, como se dice en inglés. Todos van a participar. Va a ser un flujo creativo de ideas. Pero ¿qué pasa si hay equipos de trabajo donde hay rencillas, problemas, enconos personales? No quieren que haya esas reuniones, porque saben que esas reuniones, lejos de dar idea, se van a tener que proteger, porque todo lo que digan será usado en su contra. Así hay muchas empresas que trabajan, tienen estos problemas de trabajo en equipo, ¿sí o no? Veo ahí una aquiescencia. Las sinergias es el resultado de eso. Ahora, escuchar y comunicación empática. Hay personas que escuchan, pero no para entender a la otra persona, sino para ver cómo la ataca, cómo la ofende. Entonces, todo esto es la clave, el producto de estas habilidades básicas es la inteligencia emocional. Esto está en los libros de Goleman, y si me permiten ustedes, yo pondría una más, no lo he incluido, que es los buenos modales. Ahora vemos que la gente ya no tiene buenos modales. Estaría acá en esta etapa, competencias sociales. Se está perdiendo los buenos modales. Nos estamos dejando de saludar, decir buenos días. Un gerente de su empresa, cuando va bien el equipo, decirle los felicito muchachos, les agradezco. No se sabe agradecer. Se está perdiendo los buenos modales. Los buenos modales también son parte de las competencias sociales de la inteligencia emocional. Bueno, la primera parte va a ser un poco teórica, pero lo que hace esta parte es invitar a la reflexión, a la toma de conciencia. Y luego vamos a ir viendo algunas ventajas de lo que indica la inteligencia emocional en el rendimiento del ser humano. Bueno, habilidades duras versus, ahí tengo yo siempre una observación. Se habla de habilidades blandas, pero la palabra blanda no describe bien este escenario. Esto ocurre ¿por qué? Porque la palabra habilidades duras, el opuesto a lo duro, ¿qué es? Lo blando. Pero estas habilidades no se oponen a lo duro, no se oponen, son complementarios, se complementan. Entonces, no es necesariamente blando. Podríamos denominar, como dice Gardner, habilidades intra, de uno, a sí mismo, e interpersonales, pero el nombre es muy largo el nombre. La idea no es hacer cuestión de estado en cuanto a la semántica de la palabra más adecuada. Podríamos utilizar también habilidades finas. ¿Por qué tal vez? Porque miren, los que hemos estudiado ingeniería, vemos claramente que cuando hay dos piezas, dos piñones, ¿qué pasa si estos engranajes no tienen el lubricante? Van a empezar a generar una fricción. La fricción que genera aumento de temperatura, desgaste. Hay desgaste en las personas
cuando no tienen estas habilidades. Entonces, estas habilidades blandas, o intrapersonales o finas, lo que hace es lubrica las relaciones sociales. Hace que el padre ceda ante su hijo cuando de repente el hijo tiene un punto de vista diferente. Sabiamente cede, porque él está lubricando la relación, no quiere que haya una fricción. Ahora, ¿cuál es el panorama actual? El panorama actual es bastante complejo. Les voy a mostrar algunas situaciones. Hay ejecutivos profesionales que conforme van avanzando en la pirámide organizacional, ¿cuál es su objetivo? Tener éxito. Pero quieren tener éxito a costa de cualquier precio. No les importa que de repente su salud sea resquebrajada o de repente descuiden a su familia. No les importa eso. Ellos quieren tener éxito. Y en algunos casos más extremos, es su deber tener éxito. No nos oponemos al éxito, pero debe ser un éxito sostenido, construido con inteligencia emocional. Ahora veamos qué pasa. Hay profesionales con incapacidad para trabajar en equipo. Les falta empatía, no saben expresarse correctamente, utilizan un lenguaje rudo, parece una lija, en vez de que sea un lubricante. Eso va a desanimar a su equipo de trabajo, efectivamente. Pero no son conscientes de eso. ¿Cuál es el otro problema? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando los trabajadores en Estados Unidos salen de vacaciones, curiosamente el 34% sigue conectado a través de sus teléfonos a los correos de su trabajo. ¿Y qué ocurre? Cuando regresan ya después de vacaciones, en vez de regresar debidamente relajados, tranquilos, regresan más estresados, lo mismo que nada. ¿Pero qué pasa en el país? Veamos en nuestra esfera local. El Perú, el 58% de peruanos, ojo, con tendencia al alza, se queja que sufre de estrés. Esto no es dato inventado. En el Instituto de Integración, pueden revisar su página web, se ve eso. 58%, con tendencia al alza. Bueno, no quiero estresarlos con estas cifras, es de carácter informativo por si acaso. Ahora bien, las encuestas de satisfacción laboral, se ve que estas encuestas en las diferentes empresas suelen fallar, porque no mide cuál es el ámbito emocional de cada una de las áreas. Ahí hay un tema que, como se dice, tiene oportunidad de mejora estas encuestas laborales. Ahora, hay organizaciones que, sin darse cuenta, son factores estresores de su gente. Es curioso, ¿no? Pocos gerentes saben, se denominan gerentes ineptos, y me van a disculpar el adjetivo, pero es el correcto. Gerentes ineptos incitan en sus subordinados rencor y miedo, porque no saben trabajar en equipo. E incluso, a raíz de que la organización, o este gerente, o este jefe, es un factor estresor sobre el trabajador, una vez que este trabajador empieza a enfermar, somatiza esa situación, empiezan a decir, bueno, se ha enfermado porque no maneja el estrés este trabajador. No sabe conducirse, le falta ejercicio, es muy débil, es blando. Cuando en realidad la empresa ha sido el factor estresor. Incluso, ¿sí? ¿Alguna observación? Sí, buena pregunta. Miren, uno tiene que buscar el momento adecuado para dialogar con la persona que está generando ese estrés y hacerle ver. Va a implicar valentía, porque a muchos jefes no les gusta que le digan las verdades. No les gusta, no son conscientes de eso. Es un tema que implica algo de valentía, le digo, pero sí debe dar a conocer. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona tiene un problema con un jefe, por ejemplo, de esta naturaleza, se guarda, almacena una emoción, va a configurar una emoción que se llama la furia. Ahora, hay dos tipos de furia. Una furia que es la inmediata, que es la que uno reacciona, y otra furia que es la peor de todas, que es la furia reprimida. Estas manifestaciones que nosotros vemos lamentablemente en Chile, en Bolivia,
ahora en Colombia son furias reprimidas. Y la característica de la furia reprimida es que es explosiva. Y del explosivo al fuego es casi igual. Por eso que vemos que empiezan a incendiar. Eso de incendiar es producto de una furia reprimida que empieza a deflagrar, que es un término de fuego. Es para conversar un buen rato al respecto, pero lo debe expresar de todas maneras. Ahora, antes de pasar, incluso se está hablando que en las organizaciones hay psicópatas organizacionales. ¿Alguna vez ustedes han escuchado ese término? Pues les digo una cosa, el psicópata no solamente es el que mata a la gente, es el que lo que se denomina un trastorno de la personalidad. El sociópata no solamente es el que mata o incluso destripa a la gente a esos niveles de insanía, no. Hay también psicópatas en los hogares, hay psicópatas en las instituciones. Para que tengan una referencia, en los años 90 se tenía una estadística, decían que el 1% de la población era psicópata. En los años 2000, ahora se está viendo que en la población masculina, el porcentaje de psicópatas es del 3 al 6%. En el caso de damas, solamente 1%. El varón tiene más tendencia a la psicopatía. Y curiosamente, de los psicópatas, después de la cárcel, ¿dónde los encontramos más? Están concentrados en las organizaciones. Muy curioso, interesante. El exceso de control también. Se ve que hay algunos gerentes, dueños, que tienen un control, los altos directivos de las organizaciones sobre sus trabajadores. El control como herramienta de la administración moderna es importante. En ingeniería se ve que si nosotros no controlamos los procesos, pueden haber problemas. Tenemos que controlar los procesos, pero hay personas que tienen lo que se denomina un control patológico, quieren controlarlo todo. Y la organización se vuelve como una Gestapo, que hace que el trabajador no sepa qué hacer. Entonces, este es el panorama actual. Y una vez, en vez de reaccionar con pesimismo ante situaciones difíciles o retadoras, o de ansiedad y cólera, falta una efectividad ante los desafíos. Hay personas que dicen, tenemos problemas. Pues la palabra exacta no es que tenemos problemas. El problema tiene un principio de aprendizaje. Lo que se tiene son desafíos. Los desafíos son más alentadores que si usted se dice en su lenguaje, tengo un problema, inmediatamente el cerebro va a empezar a liberar a través de la hipófisis diferentes hormonas del estrés. En cambio, si usted tiene, tenemos un desafío, es mucho más motivador. Por eso que es fundamental ver cómo uno se expresa a sí mismo, porque el cerebro escucha. Las palabras no se le llevan el viento. Quien piensa que las palabras se le llevan el viento, se equivoca. Las palabras, y sobre todo las repetitivas, se instalan neurológicamente en el cerebro, que son circuitos neuronales. Y para sacarnos esos circuitos, o sea, desinstalar, es bastante complejo. Este es el panorama actual. Ahora, veamos un poco la filogenia del cerebro. Para entender las emociones de ahora, tenemos que entender cómo ha sido el cerebro en la época del Paleolítico. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la función fundamental del cerebro? ¿Para qué está el cerebro? Conocimiento general. Muy bien. Por si acaso las respuestas son válidas. ¿Perdón? Para razonar, analizar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién dice eso? ¿Quién? La felicito a usted. La felicito. Por acá, por favor. Así es, así es. Las respuestas son válidas. Ahora hay que verlas en el contexto del espacio y el tiempo. Para razonar, analizar, eso es lo que ahora estamos utilizando para eso el cerebro. Pero imagínense que estamos en la época del Paleolítico, en la cual no existe esto. No hay casas. Se vive en un ambiente de alta agresividad, en la cual nos puede atacar una bestia, un tigre de dientes de sable, un león, o puede atacarnos también otra tribu aparte. Se vivía en una etapa de completa alerta. Entonces, ¿cuál es la función del cerebro? Analizar las cosas,
diríamos, hacer un análisis profundo de la naturaleza del ser. No. La función fundamental del cerebro, aparte que tiene otras funciones, sigue siendo y es lo que dijo acá la dama, cuyo nombre no sé, pero ha acertado. ¿Su nombre cuál es, perdón? Vilma. Curioso, estamos hablando de la época paleolítica y me hace acordar a usted un nombre, no sé por qué lo relaciono. Es curioso. Señores, nada es casual. Vilma, no, pero no de la época de piedra, sino de el Colegio de Ingenieros, ¿no? Nos dice, ha dado con la respuesta. Y la respuesta es, nuestro cerebro se desarrolló para favorecer la supervivencia. Hay una técnica filosófica que yo les recomiendo cuando haya una pregunta compleja de naturaleza filosófica, ontológica. Díganse, pregúntenle a Darwin. Le preguntamos a Darwin, ¿este cerebro para qué sirve? Y Darwin nos va a decir, varias veces te lo he repetido, no has leído mis libros. Supervivencia, supervivencia. El cerebro está para sobrevivir. Esa es la función primordial del cerebro. Las otras también son relevantes, pero no es la número uno. La número uno es supervivencia, señores. Luego, los humanos hemos sobrevivido y evolucionado tomando decisiones rápidas. Imagínense que sale un grupo de cazadores de esa época, de la época del Paleolítico, con sus lanzas, y la idea era traer comida a la tribu. Se trabajaba en equipo, y si de repente uno de ellos salía corriendo, era una época en que incluso no había lenguaje. Todavía el lenguaje no había evolucionado a este nivel. Si uno de los miembros de la tribu que estaban en un plan de caza salía corriendo, ¿qué hacían los otros? Automáticamente corrían también. Entonces, hemos sobrevivido tomando decisiones rápidas. En esa época no se podía uno pensar, ¿por qué correrá mi compañero? Habrá que analizar. De repente se voltea y un tremendo león nos convertimos en su almuerzo. No había tiempo, se tenían que tomar decisiones rápidas. Y curiosamente, esa etapa del Paleolítico se está repitiendo ahora también. Es muy curioso. Ahora también nos vemos obligados a tomar decisiones rápidas, no sé si se están dando cuenta. Tenemos un conflicto, en esa época no había reloj, pero tomaban decisiones rápidas. Ahora tenemos reloj, pero tenemos un conflicto con el reloj. Nos peleamos con el reloj, ¿sí o no? Sobre todo en la mañana. Otro punto importante, nuestras relaciones sociales han sido cruciales para la supervivencia. El trabajo en equipo, el cazar en tribu, ayudó a la supervivencia definitivamente. Por eso ahora, ir contra el grupo genera algunas manifestaciones en el cerebro que les voy a mostrar. Nuestra mente no es infalible, muchas veces nos engaña. Efectivamente, señores, nosotros todo el tiempo hemos pensado que nuestra mente nos da la información. Pues yo les digo, lo que ahorita ustedes están percibiendo es una construcción que hace el cerebro de la realidad. Cada persona lo va a percibir de manera diferente. Y muchas veces, de acuerdo a determinados sesgos mentales, no nos permite ver con claridad. Entonces, el cerebro nos engaña. Tenemos una tendencia a generar, curiosamente, pensamientos irracionales. Siempre hemos pensado, como parte de la ingeniería, que tenemos pensamientos racionales. Hacemos cálculos, analizamos los riesgos, pero nunca nos dijeron que teníamos tendencia a pensamientos irracionales. Desde la época del psicólogo Albert Ellis llega a una conclusión, que hay una naturaleza innata en el ser humano a la irracionalidad. Ahora yo les digo, ¿por qué tenemos esa tendencia a la irracionalidad? ¿Por qué? ¿Y en qué nos beneficia? ¿En qué nos ha beneficiado llegar a la irracionalidad? Porque desde la época del mamut, el ser humano tenía que estar en un estado de alerta. Porque si era una persona crédula e iba caminando por una sabana, podía haberse atacado por diferentes entidades agresoras y moríamos. Entonces, esta irracionalidad se instaló en el cerebro como un mecanismo de Darwin supervivencia. Tenemos tendencia a la irracionalidad, señores. Y por eso que el análisis, el estudio de la inteligencia emocional nos va a permitir manejar mejor esto. Para entender eso vamos a estudiar un poco el cerebro. Espero que no se aburran, pero es necesario entender la maravilla que tenemos dentro.
Utilizamos nuestro cerebro en la universidad, hacemos cálculos con el cerebro, pero no lo conocimos. Entonces, hay que entender cómo funciona este cerebro. Yo les digo lo siguiente, acá tengo un... ¿Sí? ¿Ya acabó? Hablaba de que siempre nos peleamos con el tiempo y por ahí hay que acelerar. Sí. Miren, esta es una maqueta del cerebro. ¿La ven? Está acá también. ¿Y qué ocurre? El cerebro tiene una parte que es esta de aquí, que se denomina, es como un tronco. Se llama tronco cerebral. El tronco cerebral, ¿para qué es? Funciones vitales básicas. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes son conscientes que están respirando ahorita? No. No, es automático. ¿Ustedes son conscientes que su corazón está latiendo? Nada. Afortunadamente, quien diseñó, ya sea Dios o la naturaleza, de acuerdo al concepto que ustedes tengan esto, fue muy astuto, fue extremadamente inteligente. No nos dejó a nosotros el hecho de controlar las funciones básicas. Imagínense que un grupo de caballeros están tomando un café y tienen la facultad de controlar el latido cardíaco. Están conversando, están tomando un café, un grupo de 4 caballeros, y le están diciendo en paralelo, late corazón, corazón late, late, y siguen conversando, corazón late, y de repente súbitamente aparece una dama que secuestra la atención de estos caballeros. Y empiezan a desplazar su mirada hasta la belleza de esta dama, pero desplazaron la atención y descuidaron de decir corazón late por más de 1 minuto. ¿Y qué pasó? Tenemos 4 caballeros muertos. Afortunadamente esto está controlado automáticamente por el tronco cerebral. Esas son sus funciones. Entendiendo al cerebro. Este es el tronco cerebral, funciones vitales. Pero miren esta parte de acá, que está al centro. Tiene como círculos. ¿Qué es esto? Esta área se denomina sistema límbico, más conocido como el cerebro emocional. Aquí se procesan las emociones. Es el centro neurálgico de todas nuestras emociones. Acá hay permítame, se están saltando las emociones. Se procesan las emociones, la memoria. Nosotros aprendemos, y eso se habla en la neuroeducación, los niños van a aprender mejor cuando hay una emoción de paz. Se procesa la memoria y las respuestas neurofisiológicas del exterior. No sé si ustedes han notado que cuando hay mucho frío el cuerpo empieza a moverse. El que da la instrucción es una glándula muy conocida que es la hipófisis, que empieza a liberar una serie de hormonas, más conocidas ahora como neuropéptidos, que generan cambios fisiológicos. Todo esto, emociones, memoria y respuestas fisiológicas, se encarga el sistema límbico. En este sistema límbico hay una estructura muy importante, esta de acá, que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la encargada de detectar, es nuestro centinela para la detección de que situaciones de peligro, sean estas reales o imaginarias, curiosamente. Se activa la amígdala. La amígdala tiene respuestas para diferentes situaciones y entre ellas está luchar cuando uno puede, está en condiciones huir cuando no se puede, o el bloqueo. Esta amígdala se activa a las 24 horas del día. Por ejemplo, una madrugada, espero que no ocurra, hay un movimiento sísmico a las 3 de la mañana, cuando el sueño es más pesado. Cada uno de ustedes están descansando, incluso varios estamos soñando. Y de repente, ante el movimiento, la mayoría de personas sale disparada de la cama. Les digo, no hemos tomado la decisión de hacerlo. Quien tomó la decisión de salir disparado es la amígdala. La amígdala decide por nosotros. Este sistema límbico es completamente inconsciente. No somos conscientes del sistema límbico. La conciencia viene acá, en esta parte externa. Esta es la capa externa del cerebro, que es la parte arrugada. Este es el asiento de la conciencia. Los mamíferos superiores, llámese los primates, un gato, un perro, tienen corteza cerebral. Pero en el ser humano, permítanme,
acá, esta zona que está aquí, esta es la corteza cerebral. Le denominan materia gris, porque se concentra ahí los cuerpos somas de las neuronas. En el ser humano hay 6 capas, por eso se denomina neocorteza. Aquí en esta corteza cerebral está el asiento de la conciencia en el ser humano. Aquí se hacen labores cognitivas superiores, ejecutivas, razonamiento, comparación, planificación, porque somos conscientes del tiempo, el análisis, ideas complejas como los derechos humanos, la igualdad hombre y mujer. Todo esto se desarrolla acá en la corteza cerebral. Las funciones cognitivas. Gracias a esta corteza, nosotros somos conscientes de lo que hacemos, aunque a veces no. Y en la corteza cerebral hay esta zona que está en verde, que es una zona que está detrás de la frente, se denomina lóbulos prefrontales. Esta corteza prefrontal es la que le pone freno aquí, al ímpetu de la amígdala. La amígdala constantemente nos está tratando de proteger. Diríamos que la amígdala es una madre extremadamente sobreprotectora. Y la corteza prefrontal lo que hace es le pone el freno, pero no es sencillo. Ahora, hay una estructura que es la corteza cingulada anterior. Se activa cuando hay un dolor físico o un dolor emocional. Pero hay una gran diferencia ahí. Cuando hay un dolor físico, pongamos un operador que está manejando una máquina, sufre una cortadura en la mano, va a tener un gran dolor, pero con un tratamiento puede cicatrizarse y recuperarse. Entonces, la activación de la corteza cingulada anterior deja, pero cuando hay un dolor emocional, esta misma zona se sigue activada. Y si es una pérdida, por ejemplo, de un familiar, por años está activada. Ahora, esta corteza cingulada anterior se activa cuando hay un dolor propio e, interesantemente, cuando un dolor ajeno. Eso es lo que nos hace sociales. Esa es la diferencia de otros animales. Y esta ínsula, la ínsula, no sé si ustedes han tenido esas sensaciones que cuando algo no camina bien, el estómago se empieza a revolver, algo no va bien acá. De repente están pasando por una zona y dicen, de repente me pueden asaltar, y el cuerpo se manifiesta. La ínsula lo que hace es una integración de la respuesta fisiológica con el pensamiento. Esto es lo que se activa. O cuando hacemos una mala inversión, alguien apuesta en la bolsa y no salió bien la inversión, hubo una pérdida, inmediatamente se activa la ínsula. Todos estos son los componentes de las emociones, señores. Es bueno conocer un poco los participantes. Cada una tiene una labor. ¿Y cuál es el reto del manejo de las emociones? Para eso le preguntamos a Joseph Ledoux. Joseph Ledoux es un gran neurocientífico norteamericano que lanza un libro que se llama El cerebro emocional. Y en él nos dice una cosa, la siguiente afirmación: la emoción es más potente que la razón. Inmediatamente vendría Descartes y nos diría, pero no. Y Descartes diría, pero pienso, luego existo. Inmediatamente Joseph Ledoux le diría, sientes y luego existes. Y te lo puedo demostrar porque se han hecho investigaciones ahora con las actuales escáneres de resonancia magnético-funcional. Y le diría Descartes, en tu época no había los tomógrafos por emisión de positrones, ahora sí los tenemos. Mira lo que se ha descubierto. Esta es la amígdala, que es la zona del ímpetu de las emociones. Y mira cómo la parte de razonamiento del cual tú hablas tiene mayor proyecciones. ¿A qué me refiero con eso? Las proyecciones de la amígdala hasta la corteza son muchos mayores que de la corteza a la amígdala. Un poquito, miren aquí, la amígdala tiene 1, 2, 3, 4 proyecciones sobre la corteza y la corteza solo tiene 1 grado de influencia. Es decir, la amígdala cerebral es el más grande influencer en nuestra conducta. Eso le explicaría a Descartes. Y Descartes, wow, voy a estudiar neurociencia, diría probablemente. Sí. Entonces, esta es la función de la amígdala. Ahora, el asunto aquí es, por si acaso, los neurocientíficos no son personas que están circunspectas en sus estudios del cerebro. Este señor, por ejemplo, tiene un equipo y un grupo de rock. También hacen uso de la neuroplasticidad cerebral, hacen diferentes cosas. Caso de Joseph Ledoux.
El cerebro, voy a un poquito avanzar esta parte. ¿Para qué es este sistema límbico? Este sistema límbico no es una estructura cerrada. Los sistemas límbicos que ustedes tienen interactúan en una organización. Por eso que todo lo que ocurre en el exterior nos afecta a nosotros. Esa es la, diríamos, filosofía o lo que se puede determinar del sistema límbico. Los mejores líderes comprenden el extraordinario papel de las emociones. Señores, hay una ley en inteligencia emocional que dice las emociones son contagiosas. Si un bebé, una criatura, ve que sus padres son nerviosos, ve que discuten, hogares lamentablemente disfuncionales, su sistema límbico se va a ser afectado. Y cuando sea mayor va a tener menos probabilidad de soportar el estrés. Hay personas que no soportan estrés. Tenía un amigo que no soportaba estrés y me podía pensar, de repente, este amigo mío cuando ha sido niño, de repente ha estado en un ambiente no proclive para que su cerebro se fortalezca. Se hizo un estudio, por ejemplo, de 62 líderes y sus equipos en empresas Fortune 500, que es una de las mejores en Estados Unidos. Y se determinó que el ánimo positivo de un equipo directivo tenía mejor funcionamiento y rendimiento económico. Y ocurría lo contrario también. En las empresas dirigidas por un equipo problemático era peor su rendimiento. Estos datos, acá están las fuentes, si hay alguien interesado se las puedo compartir. ¿Qué es la inteligencia emocional y su papel predictor en el éxito de unas personas? Se habla del éxito. Pues les digo una cosa, siempre se pensó que el cociente de inteligencia es el mejor predictor del éxito, pero los estudios nos están demostrando que no necesariamente es así. Hay un estudio que lo desarrolla Claudio Fernández Araoz, lo pueden ubicar en el libro Inteligencia Emocional en el Trabajo, de Goleman y Chimis del año 2001, en el cual se ponen a estudiar a las personas que han tenido éxito y personas que no han tenido éxito. Este estudio se hace con una muestra total de 515 ejecutivos. De esos ejecutivos los ubican en Argentina, Japón y Alemania. ¿Y qué lleva este estudio? Se analiza el perfil, acá están los que fracasaron, voy a ir mejor al éxito, empecemos por ahí. ¿Cuál es la característica más frecuente y relevante de ejecutivos de éxito? Pues el 74% de ejecutivos que tenían éxito tenían inteligencia emocional en su puntuación de mayor frecuencia. La segunda característica era un 71% de ellos tenía experiencia relevante, la experiencia. Y un 48% tenía cociente de inteligencia sobresaliente. Esto llama la atención. Se supone que alguien con cociente de inteligencia sobresaliente debería tener más éxito que otros. Pues no es así. Se destaca acá la inteligencia emocional y experiencia relevante. Pero veamos ahora el caso de los que fracasaron. Las personas que fracasaron. Un 79%, curiosamente, tenía experiencia relevante. Pero qué curioso, uno se hace una pregunta. Se supone que una persona de éxito, que tenga experiencia, es el que tiene que tener más éxito y no fracasar. Pero hay un fenómeno que se da, que es el sesgo del exceso de, diríamos, es un exceso de confianza. Y estas personas pueden caer ahí. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutos. ¿Sí? ¿Me conceden unos 5 minutos más? Sí, sí. Un poco, como algunos políticos, le pregunto a... Sí. Ok. 5 minutos. Ya. Miren, 79% experiencia relevante. Habían fracasado y tenían un cociente sobresaliente de frecuencia de 71 y en inteligencia solo de 24. Ahora, Araoz, Claudio Fernández Araoz, hizo otro estudio. ¿Cuáles eran los binomios más interesantes? ¿Qué binomio decía? Sería combinar a ambos para analizar el grado de éxito o fracaso de las personas. Hizo este estudio. Personas de éxito tenían una frecuencia del 42% en combinaciones de experiencia e inteligencia emocional. Al menos en este estudio. Un 26% en inteligencia emocional y cociente de inteligencia. Y 20% en experiencia y cociente de inteligencia. En las que había mayor frecuencia era justamente donde estaba justamente la inteligencia emocional. Y en el tema de fracaso, ¿qué ocurría?
Increíble, un 57% de la frecuencia de personas que fracasan tenían experiencia y cociente de inteligencia. Justamente en los exámenes de análisis de personal buscan experiencia y cociente de inteligencia, ¿sí o no, en las empresas? Y curiosamente, acá el fracaso se da notablemente en esta frecuencia al 57%. Llama la atención. Por otro lado, un 13% tenían experiencia e inteligencia emocional. Y finalmente, en menor cuantía, inteligencia más cociente de inteligencia. Entonces, vemos el poder predictor de lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional en el rendimiento de las personas. Perdón, ¿alguien quería tomar foto, creo? Bueno, esta información, por si acaso, la pueden conseguir en el libro de Inteligencia Emocional en el Trabajo de Goleman, en la parte que hace el estudio del señor Arauz. PepsiCo, una gran organización, notable por su tamaño, hace un estudio, analiza el rendimiento de unidades de la empresa dirigidas por individuos con inteligencia emocional bien desarrollada. ¿Y cuál es el descubrimiento que hace? Un 15 a un 20% superaron las metas en utilidades anuales, los que tenían equipos dirigidos por jefes con inteligencia emocional bien desarrollada. Y paradójicamente, aquellos que dirigían equipos pero con inteligencia emocional baja, aproximadamente tenían las mismas cifras, pero en negativo, no lograron superar sus metas anuales. Ahora, ¿qué pasa con ejecutivos, con profesionales que van escalando progresivamente en sus puestos de trabajo? Se espera que vayan progresando laboralmente, sí o no, pero se da un fenómeno muy curioso. Hay ejecutivos profesionales de éxito que empiezan a ser despedidos, fracasan en sus actividades. ¿Cuál es el origen? Este fenómeno se llama descarrilamiento. Y una entidad en los Estados Unidos, el Centro para el Líder Creativo, hace una investigación. La investigación le hace en los años 80 y 90 a 20 ejecutivos senior de 15 empresas Fortune 500 en los Estados Unidos y 42 ejecutivos senior de 24 grandes organizaciones. ¿Y qué descubre? ¿Por qué se descarrilan? Por problemas en las relaciones interpersonales. ¿Qué es eso? Falta de inteligencia emocional, falta de habilidades blandas. Lo que descubrieron en segundo lugar era incumplimiento de objetivos comerciales. Esto podría ser la excepción, pero hay que ver también a qué se debe. Incapacidad de construir y dirigir un equipo. Inteligencia emocional, habilidades blandas. Y cuarto, incapacidad para adaptarse durante una transición. Es decir, si de repente la empresa era comprada por otra o se instalaban nuevos sistemas de software, la persona no sabía manejar esos cambios. 3 de 4, 3 es inteligencia emocional. Para que tengan una idea. Voy a avanzar en esto. Negligencia emocional. Esto se ve mucho. Este es un tema para comentar y analizar. Hay empresas tóxicas y hay increíblemente psicópatas organizacionales en las empresas. Líderes con un ego desproporcionado tienden a obsesionarse por resultados notorios de manera inmediata. No les importa el costo que eso implique a nivel de sus trabajadores o de organizaciones. No les importa. Determinadas empresas cuyas culturas defienden una lógica que es el éxito a cualquier precio. Esta empresa tiene que tener el éxito a cualquier precio. Tienen que cumplirse los objetivos a cualquier precio. No importa que se despida a la gente. No importa que muchas áreas que funcionan por decisión de un gerente sean eliminadas, lamentablemente. Este es el hábitat de estos líderes. ¿Qué pasa? Conforme, y esto hay que tomar conciencia, un profesional va progresando en una organización, se libera en él la hormona de la testosterona. No en todos los casos, pero se ve comportamientos en los cuales esta testosterona hace que este ejecutivo, este profesional, se empiece a desvincular de su grupo, no preste atención a los puntos de vista de su equipo, se empieza a ensimismar, ya no hace caso al grupo. Entonces se generan estos efectos.
La mujer, tanto en hombres como mujeres, liberan testosterona. Se ve más en el hombre. Así es. La sensación, Stenberg habla de 3 fenómenos. Sensación de omnisciencia, como cuentan con mucha observación, creen saberlo todo, y hay algunos gerentes o gente que creen tener respuesta a todas las preguntas, y respuestas rápidas, sin análisis previo. Otro fenómeno que se ve y que analiza Stenberg, que es uno de los que ha estudiado el tema de inteligencia, es omnipotencia. Pueden y les permiten hacer todo lo que quieren, sí, pero luego cuando ya la empresa ha entrado en una situación difícil, los despiden, pero ya hizo daño a un grupo humano de gente. Creen controlarlo todo. Invulnerabilidad. Esto me hace acordar a muchos políticos. Disculpe que hable de un tema político acá. Creen que están completamente protegidos, que nunca les va a pasar nada, y son poderosos. Por eso se denomina invulnerabilidad, omnisciencia y sensación de omnisciencia y omnipotencia. Esto se ve en muchos políticos, señores. Y miren su situación. Eliminan despiadadamente a los trabajadores y a quienes piensan diferente o son considerados enemigos. Yo creo que me he pasado los 5 minutos, si no me equivoco. Ya, un minuto. ¿Se dan cuenta que hay que estar peleando con el tiempo? Es curioso, ¿no? Pero no estamos estresados, es parte del juego del día a día o de la noche. Les voy a poner un caso bastante interesante. Es un caso de un psicópata organizacional que se llama Roger Smith. Roger Smith fue presidente y director ejecutivo de una de las más grandes compañías en el mundo de tema de construcción de vehículos automotrices, General Motors. Él estuvo desde el año 81 al 90, casi una década. ¿Cuál es la situación de señor Roger Smith? Hace un análisis y dice, ¿cuál es el rubro de gastos más altos que tiene General Motors? Los trabajadores. Muy bien. Segundo análisis. ¿Quiénes amenazan la productividad de General Motors en la empresa y no dejen que progrese? Los trabajadores. Y luego se hace esta pregunta. ¿Quiénes se resisten a la gerencia, a mi liderazgo? Pues los trabajadores. Entonces, él llega a una conclusión. Solución, según Roger Smith. Eliminemos a los trabajadores por sistemas robotizados. Que todos sean robots. Imagínense. ¿Y qué ocurrió? Hizo tanta inversión. En esa época, estamos hablando de la década del 80 al 90, en Estados Unidos, empezaba a tener mucha fuerza Toyota, Nissan. Invirtió en su gestión la friolera es una cantidad que no creía cuando me llegó esta información, $90,000 millones. $90,000 millones. Con $90,000 millones hubiera podido comprar a la Nissan y la Toyota juntas. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su perfil de su manager? Gerencia completamente autocrática, tiránica. Mal concepto, diría pésimo concepto de sus trabajadores. Enfurecimiento visceral, cuando había una reunión y alguien tenía un punto de vista, enfurecía de una manera increíble. Dicen los ejecutivos testigos de estas reuniones de trabajo que su nivel de enfurecimiento era pasmoso, era extraordinario. Todos se quedaban límbicamente sorprendidos. Sus amígdalas no huían ni luchaban, se bloqueaban. Maltrato verbal es característico de estas personas. Se deshacía de los ejecutivos cuando tenían una opinión contraria. Los mandaba incluso a áreas muy lejanas. Lo que se suele decir, se lo mandaba a la Siberia. Pero esto no es el caso. Por si acaso, regresando, Roger Smith es considerado en la administración norteamericana como uno de los peores y más oscuros gerentes que ha tenido la administración de los Estados Unidos. Pero uno más, y con eso me voy. Sunbeam, conocemos esta marca, Sunbeam Oster. Hablemos de Albert John Dunlap. Este es un caso, es el más, diríamos, el más arquetípico. ¿Por qué? Él fue CEO y presidente de Sunbeam Oster, fue contratado en el año 96 y lo despidieron en el 98, 2 años nomás. Asume su cargo como especialista en cuestión de grandes cambios organizacionales y su característica es el despido de miles de empleados. En una organización que estuvo antes despidió a 11,000 trabajadores y con el ahorro de ese despido lo ingresaba al rubro de ingresos de la compañía y definitivamente era positivo.
Pero ahí no queda el asunto. Conocido con el apelativo de chainsaw Al de Albert. ¿Qué es la palabra chainsaw? Me puse a averiguar en el diccionario y me di con una sorpresa, señores. ¿Saben lo que significa chainsaw en inglés? Motosierra. Era la motosierra de las empresas. Justificó la dureza y mezquindad hacia sus empleados como parte de su herramienta de liderazgo. Incluso, ¿qué ocurrió a este señor? Fue acusado, descubrieron un mal manejo, fue acusado de una confabulación fraudulenta para crear la ilusión de una reestructuración exitosa. Hizo ver cifras que no eran correctas, inflaron las cifras para poderlas vender. Eso es lo que hizo. En una entrevista que dio en la televisión, admitió ser psicópata, al menos es honesto. Admitió ser psicópata, pero los consideró rasgos positivos. Finalmente, no todos estamos llenos de psicópatas. ¿Conocen a este señor Richard Branson? Y con esto acabo. Director de Virgin. Es todo lo contrario, líderes emocionalmente inteligentes. Descrito como sensible a las necesidades de los demás, trabajador, innovador y entusiasta enérgico. Tampoco queremos que un gerente sea un pan de Dios, pero que al menos utilice las herramientas de inteligencia emocional en su día a día. Es patrono de varias organizaciones benéficas. En el 2007 el Time Magazine lo consideró como una de las 100 personas más influyentes. Y dice algo sobre los despidos, señores. Hemos visto a 2 casos de psicópata organizacional que eliminan a las personas de su trabajo. Pero este habla lo siguiente: el sentimiento, y lo cito textualmente, que me produce cualquier despido es de una profunda tristeza. Hay acá empatía. Casi siempre me parece que los despidos son más que la prueba del fracaso que de la compañía que del empleado, sin importar cuáles sean las circunstancias. En cambio, siempre me produce un gran placer decirle a alguien: estás contratado. Miren la diferencia. Bueno, creo que hasta acá llegué, ¿no, Juan? Pero en la siguiente hablaremos ya de los sesgos mentales, es que se da la oportunidad. Muchas gracias al colegio y a ustedes. Bien, amigos, acabamos de escuchar una excelente exposición sobre inteligencia emocional. La verdad es que comprendiendo la necesidad de estas herramientas, podemos vivir mejor, podemos evitar tantos conflictos en el trabajo, en el hogar, en nuestro país. Yo creo que el Colegio de Ingenieros tiene que seguir programando este tipo de conferencias. No hemos terminado todavía, estamos recién aprendiendo. Yo creo que es la oportunidad para continuar contando con magníficos expositores como es el doctor Atilio Vázquez. Dicho esto, le agradecemos y nuevamente le reiteramos un caluroso aplauso. A continuación, también vamos a tener la exposición de la señora